Como ya todos sabéis, y repetimos de manera reiterada en este canal, España es una oligarquía de partidos. Cuando hablamos de oligarquía, hablamos de un sistema en el que en el poder de esa sociedad, de ese país, de esa nación, existen una serie de oligarcas que son los que toman las decisiones y son los que dirigen el país y los que organizan prácticamente el devenir de la nación. En este país, en España, tenemos varios protagonistas dentro de esos oligarcas. Por un lado tenemos a la clase política, por otro lado tenemos a los medios de comunicación, tenemos también a los sindicatos, tenemos también a toda la parte empresarial, a las grandes empresas. Hay varios protagonistas. Os vengo a traer una declaración de Antonio Garamendi, que es presidente de la COE, que nos puede llevar a un devenir bastante interesante y que ahora os explicaré. Veamos el vídeo. Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real, total, que vamos a decir, lo que es por cada trabajador, y que cada trabajador fuera el que vamos a decirlo, realizara su declaración ante la Seguridad Social, porque es la forma donde se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España. O sea, por horas trabajadas. No, por horas trabajadas no, que en la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la Seguridad Social, qué es lo que se paga, porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. Gracias. Muchas gracias. Las declaraciones que acabáis de ver de Antonio Garamendi son bastante interesantes y bastante importantes. Y no porque a nosotros, los trabajadores, se vaya a ver afectado en gran medida por esto que este señor está diciendo, puesto que no está diciendo que vaya a haber un pago mayor de impuestos, ni que se vaya... Simplemente que a la hora de recaudar el impuesto, el Estado lo tendría que hacer de otra manera. Es decir, el ciudadano recibir su dinero y después ser el Estado el que pida ese dinero al ciudadano, o en la declaración de la renta, o sea el ciudadano el que pague esos impuestos, que no sea la empresa la que directamente le paga al Estado la parte proporcional del trabajo, del sueldo del trabajador. ¿Esto por qué es interesante? No es interesante porque nosotros como ciudadanos vayamos a ganar más dinero. Todo esto a nosotros nos afecta más bien poco. Lo único que nos afectaría sería que veríamos más dinero en circulación en nuestras arcas, en nuestras cuentas, pero seguiríamos recibiendo, quedándonos en neto exactamente el mismo dinero. Por lo tanto, a nivel perjudicial para el ciudadano, simplemente a lo mejor a nivel psicológico sí que hay quien vea tanto movimiento en su cuenta, sí que le alarma un poco, pero económicamente no nos afectaría. La clave aquí está en que evidentemente una vez tú cojas al cúmulo de la sociedad, le ingreses todo el dinero que generan y después el Estado les retire la parte proporcional que les tocaría pagar de impuestos, va a haber mucha parte de la sociedad que va a estar en contra evidentemente de que le quiten esa parte de impuestos, porque va a tener que ver lo que recibe por dar esos impuestos, es decir, la sanidad, la educación, las carreteras, autopistas, la corrupción, todo lo que hay en este país, la financiación de los partidos políticos, los vuelos en Falcon, todo lo que hay en este país lo va a comparar con el dinero que realmente le están quitando, porque realmente lo sabe, porque antes no lo sabía. Porque me gustaría hacer una encuesta por la calle a ver cuántas personas en España saben realmente qué porcentaje de su sueldo o qué cantidad de manera monetaria paga al Estado al final de año, en un año natural, en impuestos. La mayoría de los españoles no lo saben. Por lo tanto, esto dejaría en evidencia cuánto dinero pagan en impuestos. Y aquí han saltado todas las alarmas. Y ahí es donde a nosotros, las personas que luchamos por la libertad política colectiva en este país y que queremos una democracia formal en este país, pues esto nos ha gustado y se puede abrir una brecha interesante. Y os explico el porqué. Evidentemente, en un estado en el que existen unas oligarquías que operan, como hemos dicho, hay diferentes grupos oligárquicos. Entre ellos está el empresarial y otro es el de la clase política. Entre ellos tiene que haber un consenso, que es el engaño, que es el robo, que tiene que haber un consenso. ¿Para qué? Para que todos ellos se organicen para transmitir ese consenso a la sociedad. Hasta ahora ese consenso estaba, es decir, los impuestos los recogemos los empresarios, os los damos a la clase política, aquí paz y después gloria. La gente no se entera de una mierda de que le están quitando más del 50% de sus impuestos y aquí nosotros seguimos llenando los bolsillos, seguimos gastando dinero, seguimos haciendo viajes, corruptelas, vestidos, bolsos, drogas, todo lo que hay en la clase política española.
¿Qué pasa? Cuando los empresarios, no voy a entrar a valorar el por qué lo han decidido hacer así, pero cuando los empresarios ha llegado un momento en el que dicen, no señores, esto no puede ser, lo que tendría que haber es un ingreso íntegro de la parte que ganan los trabajadores y después estos trabajadores pagarle al Estado, lo que estamos encontrando es una fractura dentro de ese grupo oligárquico que opera en este país. Y ahí es donde se abre una ventana interesante, porque esa fractura puede darse a un enfrentamiento, a una tensión, o vamos a llamarla una diferencia entre partes de esa oligarquía política y cada vez más ir dando muestras y ir dejando en evidencia el estado en el que se vive. Eso no quiere decir que esta medida vaya a llegar a nada, porque evidentemente el presidente de la COE a nivel político no tiene ningún poder. Y esto va en contra del poder político, por lo tanto no se van a poner de acuerdo, por lo tanto esto no va a salir, por supuesto. Pero abre una puerta a que comience a haber un enfrentamiento entre la clase dirigente de este país, y cuando digo clase dirigente me refiero a todo el grupo oligárquico, no solo a los políticos, sino a la parte empresarial, que comienza a ver con recelo ya cómo opera la clase política en este país. Hasta el día de hoy lo habían aceptado, a partir de ahora parece que comienzan a estar un poco hartos, o por lo menos no están tan de acuerdo en cómo se está operando en este país políticamente. Puede abrirse una ventana en la que haya un enfrentamiento entre las clases dirigentes. Evidentemente nosotros como sociedad civil tendríamos que aprovecharnos de esa situación, de esos enfrentamientos, y a raíz de ahí poder encontrar un camino hacia una democracia formal y hacia una separación de poderes y un control de la clase política, etcétera, etcétera, todo lo que comentamos en este canal. Pero se ha abierto una ventana muy interesante viendo a la oligarquía de este país enfrentarse entre ellos. Espero que os haya gustado, dejarme un like, un comentario por aquí abajo y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias.